Y volvemos. Y ahí está la diferencia, ¿no? De las tres. Método, metódica y metodología. Ahora, por lo general en los artículos mayormente mencionamos, ¿no? ¿Qué tipo de método, ¿no? Lo que se trabaja, ¿no? Mayormente es método cuantitativo, ¿no? Pero ¿de qué tipo? Entonces ahí, no sé si tengo el ejemplo de la... Bueno, después voy a mostrarles algunas características de los tipos de métodos. Bueno, mayormente trabajamos métodos, por ejemplo, el método deductivo, inductivo, analítico, sintético, hipotético, deductivo, experimental, descriptivo, comparativo, histórico y el método estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué es el método deductivo, no? Parte de principios o teorías generales para llegar a conclusiones particulares. Entonces, este método se utiliza para comprobar hipótesis, ¿no? Derivadas de teorías existentes. No olvidemos que las teorías se subdividen, ¿no? En megateorías, teorías intermedias y teorías básicas. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esta parte? Bueno, vamos a explicar, voy a entrar a la nube. Ahí está. Voy a ir al chat, preguntar respecto a alguna teoría, ¿no? A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo de alguna teoría que maneja dentro de ingeniería? Mientras va cargando. Y la otra inteligencia. Lo que voy a hacer ahora es aquí mostrar, voy a manejar tres inteligencias, Grok, también es otra. Inteligencia, Pilot, igual. Entonces, quiero que me muestren, ¿no? Diferencias entre teoría, megateoría, intermedia y la teoría básica. Pues ahora voy a abrir mientras va ingresando. Y vamos a ir a Grok y el chat, ¿no? Entonces voy a ir activando para que vaya ingresando a la inteligencia artificial. A ver, una teoría que podemos mencionar, una teoría. Aquí voy a consultarle a la inteligencia, ¿no? La diferencia, muéstrame la diferencia entre megateoría, megateoría, teoría intermedia, teoría básica. Ahí está uno. Voy a ir a Grok, yo voy a ingresar el ChatGPT también. Se habilita. Aquí, por ejemplo, menciona, ¿no? La diferencia, ¿no? La megateoría, teoría intermedia, teoría básica. Bueno, en el análisis, más que todo en la discusión, hacemos el análisis, ¿no? Teórico, ¿no? Con algunas teorías, con los resultados que se han obtenido, o probablemente comparando con otros resultados de otros artículos científicos que estén relacionados al suyo. Entonces, la megateoría es muy abstracto, difícil de verificar empíricamente. Por ejemplo, el funcionalismo, ¿no? Estructuralista de Parson, ¿no? O la teoría crítica de Habermas. Una teoría intermedia. Hablamos, por ejemplo, explicaciones delimitadas, cercanas a los datos, permiten, en este caso, prueba empírica. Por ejemplo, teoría de la movilidad social, teoría de los grupos de diferencia.
Otra, la teoría básica, ¿no? Es muy concreto, en este caso centrado en casos específicos, base para construir teorías más amplias. Ejemplo, hipótesis sobre la presión atmosférica de Boyle o sobre el magnetismo de Gilbert. Aquí hace las diferencias, ¿no? Entonces, la megateoría tiene un nivel máximo, ¿no? O sea, nivel global y filosófico. Es característica importante, ¿no? La teoría intermedia es nivel medio, conecta abstracción con datos. La teoría básica es nivel mínimo, hipótesis específicas. Funciones en la investigación. La megateoría orienta paradigmas y enfoques generales, ¿no? Paradigma, por ejemplo, ustedes mayormente trabajan, ¿no? En sus investigaciones, paradigma positivista, ¿no? Porque es netamente relacionado con el enfoque cuantitativo, ¿no? Los paradigmas positivistas. Y si en algún caso quiere trabajar con el paradigma post-positivista, entonces cuando trabaja con un enfoque mixto, ¿no? Ya sea cuántico y cualitativo, por ejemplo. La función de la teoría intermedia en la investigación, ¿no? En investigaciones empíricas y comparaciones la que realiza, ¿no? La teoría básica, la función es que explica fenómenos puntuales, ¿no? De manera muy concreta y origina inferencias, ¿no? Inferencias estadísticas. El grado de verificabilidad de las teorías. La media teoría es difícil de comprobar directamente, ¿no? La teoría intermedia es comprobable mediante estudios empíricos y la teoría básica, ¿no? Es comprobable en experimentos o casos concretos, ¿no? O estudios de casos. Bueno, en una tesis doctoral, por ejemplo, puede ser, ¿no? Ahí tenía un ejemplito que me ha generado, ¿no? Una megateoría, ¿no? Marco pedagógico global que maneja desde la corriente filosófica del constructivismo, socioculturalismo de Vygotsky, por ejemplo. La teoría intermedia en relación a esta temática del modelo como una estrategia de enseñanza mediada por TICS, ¿no? Una teoría básica serían las hipótesis específicas, ¿no? Como el uso de talleres virtuales, mejor razonamiento en este caso. Bueno, esto les puedo pasar también. Voy a hacer una captura de imagen en el grupo de WhatsApp para que hagan algunas diferencias claves y tengan un poco más de comprensión respecto a las teorías, ¿no? Y esto es sobre todo bien importante. Nivel, ¿no? Diferencia clave, nivel de abstracción de las teorías. Ahora en ingeniería, obviamente en relación a la línea base, ¿no? Líneas de investigación, tienen también, ¿no? Teorías principales, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a otra inteligencia, os voy a preguntar aquí. Muéstrame ejemplos concretos de, de la teoría, teoría intermedia y teoría básica aplicados en ingeniería civil. A ver, ejemplo, como megateorías, ¿no? La mecánica clásica, ¿no? Y las leyes de Newton, ¿no? Sirven para la base del necesario comportamiento de estructuras, puentes y edificios. Teoría intermedia. La teoría de la elasticidad, ¿no? Utilizada para calcular cómo se deforman vigas, columnas y losas, ¿no? Bajo cargas, ¿no? Otro ejemplo sería la mecánica de suelos, ¿no? Estudia el comportamiento del terreno para diseñar cimentaciones. Teoría básica sería, por ejemplo, el rediseño, en este caso el diseño de una zapata usando la capacidad portante, ¿no? Del suelo, el cálculo del momento flector en una viga mediante el método del equilibrio o el diseño de una mezcla, ¿no? De concreto siguiendo normas técnicas. Entonces aquí el ejemplo aplicado en construcción de puentes. Si hablamos de construcción de puentes, ¿no? De un puente, su mega teoría sería las leyes de la mecánica, ¿no? Que explican cómo deben actuar las fuerzas sobre el puente, ¿no? Teoría intermedia, la teoría de la elasticidad, que permite calcular cuánto se deformarán las vigas y columnas bajo el peso de los vehículos.
Una teoría básica en relación a esta construcción de un puente, ¿no? El ingeniero aplica las fórmulas y normas para el diseño. Para, en ese caso, determinar, ¿no? Las dimensiones de las vigas, cantidad de acero de refuerzo y el tipo de cimentación. Entonces ahí se tiene este ejemplo más, se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp, algunas teorías, ¿no? Venga, teorías, teorías intermedias y las teorías básicas. Bien, ahora hablando de los métodos, ya el método deductivo, ¿no? Habla de justamente teorías existentes, ¿no? El inductivo parte de observaciones particulares para formular generaciones o teorías. Se emplea en investigaciones exploratorias y en la construcción de teorías, ¿no? Mayormente va en eso, ¿no? Las investigaciones exploratorias son algo que sea nuevo, ¿no? Novedoso. Entonces, mayormente se trabajan con pocos, ¿no? Con pocos datos en realidad, ¿no? Que hay que ir construyendo una nueva teoría. El método analítico descompone un fenómeno en sus elementos, ¿no? Para ser estudiados por separado, que permite examinar variables o factores específicos de un problema de investigación. El método sintético integra elementos organizados para comprender el fenómeno de manera global. Se utiliza para la interpretación y discusión de los resultados. Por ejemplo, en el artículo está la parte, ¿no? De la cápita que indica discusión de resultados, ¿no? Entonces ahí. El método hipotético deductivo formula hipótesis y las contrasta, ¿no? Es decir, hace la contrastación mediante prueba de hipótesis, ¿no? En este caso, en la experimentación o mediante la observación. Es uno de los métodos más empleados en investigaciones cuantitativas, ¿no? El método hipotético deductivo. El método experimental es cuando se manipula variables para determinar relaciones de causa y efecto. Frecuentemente se aplican en ciencias naturales, médicas y tecnológicas. El método descriptivo, ¿no? Es la que describe características y propiedades de una población o fenómeno. Es muy utilizado en ciencias sociales, educativos y de salud. El método comparativo analiza semejanzas y diferencias entre grupos o fenómenos. Su ámbito de aplicación es que emplea para contrastar, comprobar, ¿no? Casos o situaciones de estudio. El método histórico estudia acontecimientos pasados para explicar fenómenos actuales, utilizados mayormente, ¿no? En investigaciones históricas, sociales y culturales. El método estadístico utiliza procedimientos matemáticos para analizar e interpretar datos. Fundamental para en investigaciones cuantitativas y análisis de resultados, ¿no? Es- Este cuadro está adaptado por Bernal, Hernández Sampieri, Tamayo Tamayo y muchos ángeles. Entonces, ahora diferenciamos entre técnica e instrumento. Ya sabemos que es un método, que es metódica, que es metodología. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el conjunto, ¿no? La tipología de métodos. Ahora vemos técnica e instrumento. La técnica en realidad es el procedimiento, ¿no? O método utilizado para obtener información, ¿no? Mientras que el instrumento es la herramienta utilizada para aplicar una técnica y registrar información obtenida. La técnica responde a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a obtener, ¿no? Se obtendrán los datos. En el instrumento se responde a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Con qué se obtendrán los datos? ¿No? Aquí es con qué y aquí es cómo se obtendrán. Ejemplos de técnicas, mayormente trabajan con observación, técnica de entrevista, técnica de encuesta. Instrumentos correspondientes para la observación, guía de observación. Para la entrevista puede ser un cuestionario, ¿no? Un cuestionario puede tener preguntas abiertas con preguntas cerradas, ¿no? Una ficha de entrevista, ¿no? También una lista de cotejos. Entonces la técnica tiene un carácter procedimental. El instrumento tiene un carácter operativo o material. Entonces ahí se hace la diferencia conceptualmente también como Zapata, Panday menciona, ¿no?
citados por áreas, ¿no? Técnica como un procedimiento sistemático, ¿no? Utilizado para recolectar datos e información, ¿no? Analizar información según los propósitos, en este caso los objetivos que se han planteado. Y el instrumento, según Zapata, es un recurso, ¿no? Metodológico, una herramienta para que permite recoger, registrar o almacenar los datos obtenidos. Ahora hablamos de la tipología de técnicas de investigación. La técnica de observación directa, ¿no? Su instrumento correspondiente, una guía de observación, ¿no? Se lo menciona de esa forma. Entonces, este instrumento que permite registrar de manera sistemática comportamientos, hechos o fenómenos observados. La técnica de observación participante. El instrumento puede ser el diario de campo. Entonces, el diario de campo registra experiencias, acontecimientos y observaciones realizadas por el investigador. La técnica de encuesta. El instrumento es el cuestionario. Recolecta información mediante preguntas estructuradas, ¿no? Aplicadas a una muestra o una muestra de personas, ¿no? Cuando decimos preguntas estructuradas, son preguntas que tienen, ¿no? Opciones de respuesta, ¿no? Mayormente se trabajan con escalas dicotómicas, politómicas o escalas Likert, ¿no? Las dicotómicas, por ejemplo, sí, ¿no? Si fuese una escala Likert, por ejemplo, puede ser muy bueno, bueno, malo, necesita apoyo, regular, ¿no? De nivel 5. Pueden ser también cuestionarios que tengan preguntas abiertas, ¿no? Mayormente eso para la técnica de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, la entrevista estructurada, su instrumento es una guía de entrevista estructurada o semi-estructurada, ¿no? Que contiene preguntas previamente definidas y ordenadas. Por lo general son preguntas abiertas. La entrevista semiestructurada, guía de entrevista semiestructurada también combina, ¿no? Preguntas planificadas con preguntas abiertas. La entrevista en profundidad es otra técnica, es la guía de entrevista abierta, permite obtener información detallada sobre opiniones, experiencias o percepciones que tiene a la persona que se está entrevistando. La técnica de grupo focal, su instrumento correspondiente puede ser la guía de discusión. Este instrumento orienta la conversación grupal sobre un tema específico concreto. La técnica de análisis documental. El instrumento son fichas bibliográficas, ¿no? Fichas bibliográficas, que registra datos de libros, artículos, tesis y otros documentos, ¿no? Mayormente en ingeniería ustedes realizan esto, ¿no? Las fichas bibliográficas de análisis documental. Puede ser también la ficha de contenido, ¿no? Ficha bibliográfica, otra vez la ficha de contenido que resume, organiza información relevante de documentos revisados. La otra es análisis de contenido. Esta técnica puede trabajarse con un instrumento de matriz de análisis, ¿sí? En el que se clasifica y categoriza información textual o audiovisual. ¿Sí? Entonces, estos son otros instrumentos que pueden utilizarlos, ¿no? Para la recopilación de datos, ¿no? Dentro de la investigación documental, por ejemplo. Técnica, estudio de caso. Instrumento, protocolo de estudio de caso. Este instrumento organiza la recopilación de información sobre un caso específico. Prueba educativa. Técnica, instrumento, test o prueba escrita. Evalúa conocimientos, habilidades o competencias, ¿no? Esto mayormente utilizan dentro del análisis, ¿no? De datos, por ejemplo, evaluaciones, ¿no? En este caso como el pretest, posttest. Medición psicológica. Esta técnica tiene como instrumento escala psicométrica, que mide actitudes, conductas, emociones o rasgos psicológicos, ¿no? Ya son test, en este caso son estas pruebas, ¿no? Psicométricas que mayormente se trabajan, ¿no? En psicología, ¿no? La carrera de psicología. Por ejemplo, test de emociones, test de inteligencia, ¿no? Test de inteligencias, ¿no? Múltiples.
Entonces ya hay una batería, ¿no? Un instrumento ya determinado, ¿no? Son varios tests, ¿no? Test de personalidad, test de estilos de aprendizaje, ¿no? Que se implementan y recopilan los datos. La técnica de investigación social. Por ejemplo, ahí trabajamos instrumentos con escalas Likert, que mide percepciones, opiniones o niveles de acuerdo a esta. Investigación de mercado, un formulario digital que recoge información de consumidores o usuarios, ¿no? Que mayormente trabajan en marketing, ¿no? Entre las carreras de admisión de empresas, por ejemplo. Técnica de observación de procesos, trabajamos con instrumentos de lista de cotejos para verificar la verificación, ¿no? De presencia o ausencia de características o actividades específicas. Evaluación de desempeño. Como técnica, en su instrumento puede ser una rúbrica. La rúbrica verifica el nivel de cumplimiento de criterios previamente establecidos, ¿no? Técnica de investigación clínica. Instrumento, historia clínica, ¿no? Mayormente trabajan esto en medicina, ¿no? Registra información relacionada con la salud de los participantes, ¿no? Un determinado hospital, clínica, caja. Técnica de investigación de experimento. Instrumento, hoja de registro de datos, que permite, se anota resultados obtenidos durante la experimentación. Técnica de investigación cuantitativa. Base de datos. Es un instrumento que almacena y organiza información para su posterior análisis estadístico. Entonces, esas son la, en realidad, a ver, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 técnicas. Obviamente no todas van a mencionar, no solamente unas cuantas, ¿no? Será una o dos, ¿no? Dentro de su artículo científico. Les voy a mostrar más adelante, ya para finalizar ahí, un ejemplo cómo más o menos se debe de redactar en el artículo científico. Otro elemento importante dentro de la metodología del artículo es trabajar, ¿no? En una determinada población, muestra y qué tipo de muestreo se realiza, ¿no? Rufino Moya lo define la población como la colección, ¿no? La colección de todos los individuos sujetos a observaciones que poseen al menos una característica común, ¿no? Y la muestra es una parte, es un subgrupo, es un subconjunto representativo de la población que tiene las mismas características que la población. Entonces, al proceso de obtener, ¿no? De extraer una muestra de selección, mayormente en investigación definimos, ¿no? Los criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿no? Entonces, algunas características de excluir, digamos, ¿no? Que sean, por ejemplo, no sé, estudiantes de 19 a 24 años, que sean de sexo masculino, etcétera, ¿no? Entonces van ahí viendo, ¿no? Que tengan altas notas, ¿no? Ciertas características que pueden ir seleccionando, ¿no? Criterios de selección y de inclusión. Entonces, el muestreo es ese procedimiento, ¿no? De obtener la muestra. Entonces, ahí tomamos en cuenta, por ejemplo, de una población que se trabaja con parámetros estadísticos, extraemos una muestra, trabajamos aquí, ya no con parámetros, sino con estadísticos, ¿no? De una muestra, una conocida es X barra, ¿no? La media aritmética, ¿no? Lo de proporción y lo que es la desviación típica estándar. Podemos trabajar con una población. Si la población es muy grande, extraemos una muestra representativa, ¿no? Ese procedimiento se llama muestreo. Y si tú tienes un grupo muy pequeño reducido, ¿no? Una muestra pequeña, pues puedes hacer inferencia estadística, ¿no? Para acercarnos, por ejemplo, la media muestral a la media poblacional, ¿no? Eso se le conoce como procedimiento de inferencia estadística. ¿Cuáles son los 10 métodos de muestreo? 5 son métodos probabilísticos, ¿no? Los que mayormente se trabajan, ¿no? Métodos de muestreo probabilísticos o métodos de muestreo aleatorios, así se lo dice en algunos libros, los van a ver de esta forma. El más usual, el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático,
el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo por rutas aleatorias. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Es cuando el investigador selecciona, ¿no? Dentro de un grupo, supóngase una población, supóngase que son 70 estudiantes, entonces yo quiero seleccionar, ¿no? Al azar, de manera al azar se realiza, ¿no? Este muestreo aleatorio simple, ¿no? Sí, y previamente, para utilizar este tipo de método, entonces no olviden que deben de calcular el tamaño de su muestra, ¿no? Si la población es muy grande, ¿no? Y si fuese la población pequeña, menores a 30, por ejemplo, si son 20, 25, 10, 15, no es necesario realizar, ¿no? No es necesario calcular un tamaño de muestra, ¿no? Porque bajo criterios se toman en cuenta a todos los elementos, ¿no? De esa población. Si son 27, a los 27, ¿no? Si son 20, a todos los 20, ¿no? Se incluyen. No es necesario calcular una muestra. Pero si fuese un grupo muy grande de más de arriba de 50 datos, podemos decir 100, 500, 700. En ese caso sí es necesario calcular, ¿no? Un tamaño de muestra y a partir de eso calcular, ¿no? Extraer, ¿no? Seleccionar de manera al azar. El muestreo aleatorio sistemático se trabaja con una lista ordenada, ¿no? Por ejemplo, en las carreras, la mayoría ya tienen listas, ¿no? Listas de sus actas y están de manera ordenadas, ¿no? En ese caso, ordenadas, orden alfabético. Entonces, el muestreo aleatorio sistemático utiliza una lista, se selecciona un número cualquiera y según eso se va calculando, ¿no? Un procedimiento. Si supongamos yo de mi lista el número 2, entonces 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, van a ser los números que van a ir seleccionados, ¿no? El muestreo aleatorio estratificado. Bueno, hay muestreos estratificados por afijación simple, por afijación proporcional, los que mayormente se utilizan en este método de muestreo estratificado. La de afijación simple es cuando los grupos, ¿no? De tamaños de los estratos, supongamos el grupo de estudiantes son 700, el grupo de docentes son de 150 y el grupo de administrativos son 10, ¿no? Entonces vean, ahí tengo diferencias de grupos, ¿no? Diferencias abismales en ese caso, ¿no? Se podría decir que el más adecuado en ese caso sería el muestreo estratificado por proporciones, ¿no? Según a la cantidad, ¿no? Según su porcentaje o tamaño en este caso, ¿no? El peso proporcional. Se calcula en esta parte, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir un Excel y aquí voy a anotar, ¿no? Estratos. Estratos de la población. Estoy hablando, por ejemplo, estudiantes, docentes, administrativos, personal administrativo. Y un total. Y bueno, insertar el tamaño, ¿no? Estudiantes dijimos ya 800, pongamos docentes 70, administrativos 10, ¿no? Y ahí hacemos la sumatoria correspondiente. Luego, ahí tenemos el tamaño, ahí más o menos lo voy a subdividir en celdas y voy a calcular aquí la frecuencia relativa, ¿no? Con lo que se trabaja es aquí la frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir la función, este dato sobre la cantidad, ¿no? 880 es en total. Listo, ahí está ya determinado en frecuencia relativa, ¿no? Y esto puede ser con dos decimales, con tres o cuatro, ya dependiendo, ¿no? Entonces ahí hago mi sumatoria correspondiente igual a uno. Y en la última parte de la columna voy a insertar lo que es muestra, ¿no? La muestra. ¿Para qué necesito
el tamaño de la muestra. ¿No? Entonces, hay que calcular de 880 el tamaño de muestra, ¿no? Bueno, para eso se tienen algunos paquetes estadísticos. Yo ya tengo una que mayormente se trabaja con en relación a calcular tamaños de muestra. Bien, aquí tengo mi paquete estadístico. Listo, voy a ir a la parte de inicio. Población, ¿no? Aquí tengo, mira, muestreo, ¿no? Población finita, infinita, finita, ¿no? La finita es la que estamos trabajando. Aquí notamos 880 es el tamaño de la población, ¿sí? Y las probabilidades de éxito, fracaso, 50-50, ¿no? 50% se trabaja. En la gran mayoría, el 95% de confiabilidad, de confianza y el error estimado de 5%, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo 268. Pues mi tamaño de muestra, ¿no? Tamaño de muestra, es decir, N minúscula, ahí está, es de 268. Ese es el tamaño con el que se va a trabajar. Entonces, bueno, aquí voy a colocar N nada más. Sí, mejor. Y aquí, 268. La otra celdita. Ahora aquí voy a calcular, ¿no? Voy a calcular según el estrato, ¿no? Esta frecuencia relativa multiplicada por el tamaño de muestra, ¿no? Que es de 268. ¿No? Ahí está. Análogamente los demás, ¿no? Ahí voy reduciendo, ¿no? Ahí voy a ir viendo nuevamente aquí es en la C9, no está en la C10, y esta también, ¿no? En la C9. O sea, 268 se encuentra en la celda C9. Listo, como son números enteros, ¿no? Voy a redondear números enteros, ¿no? Y hago la sumatoria correspondiente. ¿No? Ahí está la muestra, ¿no? De 268, ¿no? El tamaño de población era de 880. ¿Qué significa? De 800 estudiantes voy a extraer 244. De 70 docentes, 21. De 10 administrativos, 3. Los voy a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, en mi investigación puede ser tal vez realizar una entrevista, una encuesta, ¿no? Entonces, para eso calculamos mediante, esto se conoce como procedimiento de estratificación, ¿no? Proporcional, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el 90,9%, el 8%, ¿no? El 1,1%, ¿no? Suma total, 1. Este se llama muestreo estratificado proporcional. Ahora, el muestreo por la fijación simple es otra, ¿no? Voy a hacer aquí otra misma, una copia. Estratos, puede ser, digamos, el paralelo. A, paralelo B, paralelo C, paralelo D. Y total. Y ya está. El paralelo A, supongamos que tiene 60 estudiantes. El paralelo B tiene 62, aquí tiene 65. Este paralelo tiene 63. Ahí está. Hago la sumatoria correspondiente. 250, porque si hago el cálculo de tamaño de muestra, 200.
50, ¿no? 152 aproximadamente, ¿no? Sería el tamaño de la muestra, ¿no? 152. Pero la fijación simple es cuando ya no depende de la proporcionalidad, ¿no? Es decir, de la parte porcentual, ¿no? El peso del tamaño, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se puede observar que las muestras, ¿no? De los cuatro paralelos son casi muy cercanos, ¿no? De 60 a 62, diferencias de 2. De 63, de 65 a 63, su diferencia es de 2. De 62 a 63, su diferencia es de 1. De 60 a 63, las diferencias de 13. No, no son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí de 870, 10, son muy grandes, entonces, por aplicación proporcional. Cuando los tamaños son casi similares, no hay mucha diferencia, entonces tomamos el tamaño mínimo, podría ser, por ejemplo, aquí 60 y obviamente los demás 60, ¿no? Ven, eso se llama, esto se lo dice que los grupos sean, en este caso, homogéneos, ¿no? Del mismo tamaño, ¿no? Y el tamaño que se ha tomado en cuenta es el tamaño base de cierto paralelo que quiero integrar, ¿no? Esto ya el criterio de investigador ya define, ¿no? 60-60 por fijación simple, ¿no? Directa. O puede ser 50-50-50-50, etcétera, ¿no? Eso ya el investigador es quien define. Bien, tengo menos de un minuto, por favor, van a volver al link de la tercera parte enseguida.